Hola, hola, bienvenidos a este podcast con el pastor Ali. Y hoy acá en estudio con mi buen amigo el profeta Oscar desde, ¿vos sos de Medellín o de Bogotá? No, estamos en Guadalajara de Uga, en el valle, al sur del país. Guadalajara. Guadalajara se llama Guadalajara de Uga. Pero ese es que es algún, ¿cómo le llaman? ¿Departamentos o El departamento es estados? del departamento del Valle. Ok. Estamos, la capital es Cali. De Cali allí hay aproximadamente como una hora. Es muy conocido por que es un sitio turístico religioso, muy reconocido. Ok. ¿Se produce café, no? ¿No? No, ahí en el departamento del Valle sí hay producción de café, pero la más grande producción es de la caña de azúcar. Ok. Y ahí exportan toda el azúcar prácticamente para el mundo. Oh, wow. Oh. Sí, todos los ingenios están en ese lugar. Mira, no sabía que había también en Colombia un pueblo que se llamara Guadalajara. Sabía que hay uno en España y hay uno obviamente en México, pero no sabía que había uno. Colombia tiene una influencia muy alta de la cultura mexicana. No sé la razón, pero la mayoría de gente, creo que es por la cuestión de la conquista también, le colocan los nombres como de los santos a la mayoría de pueblos. Ah, igual Sí, que en México. San Pedro. Bueno, que eso es latino también, eso Es parte de la es parte de cultura. la cultura latina. También casi todos los pueblos latinoamericanos tienen nombre de Sí, santos. es una influencia española, como quiera que Sí, sea. sí. Pero bueno, hoy queríamos hablar, aprovechando tu visita acá a Atlanta, queríamos conversar, o quería que conversáramos, de un tema que es un poco controversial en la iglesia cristiana, no fuera de la iglesia cristiana, que es con respecto a finanzas. Yo creo que aquí hay que hacer, antes de cualquier cosa, hacer como una diferencia, ¿verdad? Okay. La gente mal informada le llama prosperidad. Y hago esta claridad porque mucha gente me dice, ¿usted habla de prosperidad? Le digo, no. La Biblia no nos manda a hablar de prosperidad, nos manda a hablar de doctrinas, que es la doctrina de Cristo. Ok. Y hay una doctrina que no se da ni siquiera en los seminarios bíblicos o en los institutos bíblicos, que es la santidad financiera. Nos enseñaron A mayordomía. ver, ¿cómo es santidad financiera? ¿A qué se refiere? La santidad financiera tiene que ver mucho con los principios establecidos por Dios, porque bueno, hay cinco planes, ¿verdad?, que Dios tiene para el ser humano. El plan primero es de salvarlo, el segundo es de sanarlo, porque es lo que más le agobia, el tercero es un plan de liberación, Ok. el cuarto es un plan de alabanza y adoración, pero hay un quinto plan que es el financiero. Ok. Porque Entonces, cuando hablas de santidad, obviamente mi mente vuela a lo que normalmente conocemos como santidad, ¿no? exactamente. Ahora, nosotros en finanzas no hablamos de santidad. La palabra santidad es separado para separado. o separado de. Dios en todos los otros cuatro planes que te digo nos separa de las tinieblas, de los pecados de la carne, de las cuestiones del alma. Tú escribiste tu libro sobre el alma y te separa de ello, ¿va? Pero ahora nadie habla de la separación de lo que es las finanzas. La mayoría de gente no tiene esa claridad y quieren la prosperidad sin los principios, que es la santidad. Oscar, ¿por qué es tan polémico que de hecho es el tema más atacado, más controversial en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, el tema financiero? ¿Por qué dos causas? Porque nadie ataca lo que es guerra espiritual o lo que es teología. Ninguno de los otros planes. Sí, ninguno de otros tópicos. Pero ¿por qué el tópico o por qué el tema de finanzas es tan controversial en la iglesia? La controversia viene porque Satanás siempre ha querido extraviarnos a nosotros, ¿verdad? Ok. Y uno de los pilares fundamentales de una iglesia es la economía. Ok. Lastimosamente nosotros no hemos entendido que el pastor come, el pastor necesita una bebida, el pastor necesita su vestido y sostener su familia. Ahora, es la única parte en la Biblia donde Dios dice yo pago. No hay otra parte en la Biblia donde Dios se responsabilice de nadie, solo de los pastores. Oh. Dice, yo voy a bendecir las 11 tribus, pero la tribu de Leví yo la mantengo, yo la sostengo. ¿Y por qué lo hace así? Porque a través de esa tribu Dios bendeciría al pueblo
y el pueblo tenía que bendecir esa tribu para ver un equilibrio. Porque ellos eran los que se dedicaban a la parte sacerdotal, a Es más, a la parte espiritual, ¿no? Deuteronomio capítulo 18 dice, y escogió Dios a la tribu de Leví para que estuviera con él, ministrara con él y bendijera en su nombre. Eso se perdió hace muchos siglos. Claro, y también yo siempre digo que le doy un poco de razón a aquellos que juzgan, critican, porque también no podemos negar que dentro del cuerpo de Cristo ha habido una mala práctica, una mala enseñanza de algún sector o de algunos, no sé cómo llamarles, A ver, vividores o no es que sé. sean vividores, sino que, vuelvo y te repito, O abusan o abusan. no tanto el abuso, sino que vamos al tiempo moderno. Hoy no hay evangelistas, porque ningún pastor de ninguna denominación dice, tú eres evangelista, no van a hacer lo que hizo Gallo, de decir, yo voy a hacer parte de tu colaboración como evangelista para que sigas llevando la palabra, no te preocupes por pedir ofrenda, vamos a responder por tu economía, tu Sí. familia. No, no hay evangelistas, por eso hay evangelistas pastores, hay evangelistas apóstoles, hay evangelistas, pero evangelistas que digan, voy a sostenerme yo solo, es imposible. Entonces, Claro. ¿dónde está eso? Que la iglesia se olvidó de esos ministerios porque no hay economía. Al no haber economía, los ministerios no fluyen. Al no fluir los ministerios, no hay milagros, no hay señales. Entonces, ¿qué pasó? Había que haber de alguna manera mantenerme. Entonces descubrieron 2, 3 versículos, y lo digo con todo respeto y autoridad, y enseñaron prosperidad, no santidad. Ok, ok. Porque la santidad es una doctrina. Que también de alguna manera abusaron en ese sentido porque algunos Bien. algunos comenzaron también a vender milagros, ¿no? No, hacer sea, de traiga- todo porque eso era lo que se vendía. Si traiga tanto y entonces Dios lo va a sanar. Y a mí Dios es soberano, no te va a sanar porque traigas plata. La sanidad es por gracia, es gratis. Todo es por gracia, pero vuelvo y te reitero, nosotros como ministros, vamos a la Biblia, por ejemplo, yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hago yo para predicar? Porque la gente no va a querer creer que lo que se ha predicado por 500 años, ahora ya no va Yeah. a derribar esa tradición. De hecho, yo escribí un libro que se llama Derribando Tradiciones, y una de esas tradiciones es esa. Los pastores tienen que vivir pobres, pero cuando viven pobres, entonces le dicen, ¿dónde está su Dios? Entonces, ok, voy a trabajar, voy a ser próspero, voy a hacer los grupos, voy a hacer toda la visión y voy a tener 1,000, 2,000, 3,000 gentes y voy a vivir bien. Estás un vividor, mira, estás robando a la gente. No hay el equilibrio porque no hay doctrina. Si No hay hubiera la enseñanza doctrina, sana. exactamente, si hubiera una doctrina de que la gente sepa que es bíblico, que el hombre de Dios debe vivir bien, conforme va trabajando, porque el obrero es digno de su salario, pero también ahí vemos el desequilibrio. Muchos pastores tienen que estar trabajando y no tienen tiempo para estar con Dios. Entonces, no hay manera. ¿Cómo van a fluir el domingo y le van a traer la revelación al pueblo? No pueden. El apóstol Pablo es claro, el apóstol Pedro es claro, en Hechos 6 dice, señores, era solo repartir una comida. Y Pedro dijo, no, es que a mí no me llamaron a repartir comidas. No es justo. Nosotros tenemos que estar ministrando al Señor, estar en oración, y crecía la palabra, dice la Biblia. Era la revelación. Crecía la revelación. Ahora, cuando vamos a Malaquías, dice, traigan los diezmos y yo abriré las ventanas de los cielos. Por muchos años me he reído cuando le digo a muchos pastores y a mucha gente, ¿dónde quedan las ventanas? Porque pedimos que abran las ventanas y ni sabemos dónde están. ¿Para qué abrirlas si no sé dónde están? Entonces tú le preguntas a alguien, ¿dónde quedan las ventanas? Yo no sé, pero que Dios las abra. ¿Y qué saca con abrirlas si tú no sabes dónde están? Pero fíjate que, por ejemplo, un pastor se atreve a enseñar finanzas, es crucificado. Pero si lo enseñara un economista, un banquero, si lo enseñara, nadie dice nada. Y eso es lo que te digo, la santidad financiera es totalmente diferente a la prosperidad. Yo he venido predicando 25 años sobre santidad financiera. ¿Por qué? Porque en mi Biblia en ninguna parte dice con prosperidad el hombre verá a Dios. Dice sin santidad. Nadie verá al Señor. Ahora, ¿dónde lo va a ver? La gente cree que cuando se muera. No, cuando te mueras vas a estar allí sí o sí. Tú decías algo importante que también, que sin finanzas no se puede, No hay. no se puede avanzar. Es un poder. No se puede avanzar, es un poder, no se puede avanzar en el reino. Y mira qué tremendo, que Dios, la Biblia, por ejemplo, está llena de tantos versículos que hablan sobre finanzas, que de hecho Jesús habló bastante también. La Biblia tiene miles de versículos que solamente solo hablan de economía. ¿Cómo podría una iglesia avanzar si no hay
finanzas, cómo se podrían construir edificios, cómo se podrían construir Es imposible. orfanatos, clínicas, escuelas, cómo se podría tener este equipo para grabar, cómo se podría... Pagar los pasajes de avión para venir, hacer tantas cosas. Sí. La gente ignora esto, ¿verdad? Y es una verdad que hay que decirla. Cada que una iglesia comienza a crecer financieramente es un problema para las tinieblas. Exacto. Y es una bendición para la ciudad. ¿Por qué? Porque la iglesia comienza a crecer, comienzan a haber menos drogadictos, comienzan a haber menos prostitutas, comienza a haber menos problemas sociales, menos problemas de matrimonio, menos problemas con los hijos, porque la iglesia comienza a llenar esos espacios. Pero una iglesia que no tiene poder económico, que no tiene para dar misiones, que no tiene para dar ayuda a la gente de calle, que no puede visitar gente de cárcel para pagar un equipo como este para estar haciendo el mensaje del evangelio, es una iglesia que no tiene problema con el diablo. Fíjate que, por ejemplo, yo fui a un estado acá y me quedé impresionado de ver lo que está haciendo la iglesia estadounidense. No me gusta decirle americana, porque la verdad que americanos somos todos los que vivimos en el continente americano. Iglesia estadounidense estaban haciendo un complejo, o están haciendo un complejo de apartamentos. Hermoso, bellísimo, con todos los lujos ahí. Y le pregunté al pastor hispano que para qué era eso. Me dice, no, es para, la iglesia americana está haciendo este complejo para madres solteras, para ayudar a las madres solteras por 2 años. Las van a tener ahí con sus familias, con sus nenes. Y les van a conseguir trabajo. ¿Y con qué hacen eso? Exacto. Con las ofrendas. Sí. A veces me río cuando la gente me pregunta, ¿por qué ustedes quieren hacer tantos templos? Y yo le digo, mire, acaba de pasar el Mundial y se invirtieron en Brasil, cuando se hizo en Brasil, no sé si lo sabes, miles de millones haciendo estadios que hoy se están cayendo. Lastimosamente en Latinoamérica, sobre todo, la mayoría de pastores tienen un equipo, pero el equipo trabaja secularmente y entonces dicen, pero el pastor, ¿por qué no hace lo mismo? Entonces, si hubiera una economía sólida, con una doctrina sólida en finanzas y todo el equipo tuviera todo lo que necesita, Sí. dime hasta dónde podríamos llegar. Sí, ¿Qué es lo sí. que hace la iglesia americana? Perdón. Sí, sí. Es lo que hace la iglesia americana. Sí. La iglesia americana tiene su gente y le da a todo, cada uno, lo que necesita. Sí. Entonces tú ves iglesias que son alcanzadoras de miles de almas y ellos no tienen límite para hacer una iglesia que tenga su sala cuna, para jóvenes, para adultos, Sí. para extranjeros. O sea, tú ves que todo lo que maneja la iglesia americana lo manejan porque tienen dinero. Tienen recursos. Ahora, cuando tú vas a Latinoamérica y vemos el caso de muchas iglesias grandes, ¿verdad?, que están en Latinoamérica y que tienen esos recursos, sí los tienen, pero no los manejan igual y se predica de prosperidad. Y allí la gente dice, no, es que se está haciendo rico es el pastor. Claro, pero también en ese sentido, yo veo que critican a muchos pastores de iglesias grandes. Yo pienso que todo es relativo también. Por ejemplo, este hombre, un hombre escribe un libro y vende 20 millones de ejemplares en Latinoamérica. Hombre, y el hombre con eso generó un montón de dinero, millones de dólares. La vez pasada estaba yo en un lugar con un pastor y le digo, sacamos el tema del pastor Cash y me dice, es que tiene un jet. Le digo, ¿cuál es el problema? Le digo, no, pues que es pastor, pero ¿cuál es el problema? Le digo. Me dice, pero es que ese jet me dice de él. Sí, pues lo compró, le digo, con su dinero. O sea, ¿Cuál es el problema? me dice, Si él tiene pero con ¿de qué. dónde sacó la plata? Imagínate, le digo, un hombre que vende 10 millones, 20 millones de libros en Latinoamérica, en el mundo, y le sacaba cuenta, ¿no? A $5 por libro. Tiene para comprar lo que quiera. Tiene para comprar lo que quiera, pero es dinero de él, de su trabajo. Y tú con el dinero tuyo, tú determinas lo que haces. Es lo que yo le llamo la generalización de la economía cristiana, ¿verdad? O sea, la gente dice, todos los pastores roban. Yo he ido por más de cientos de lugares, miles de iglesias, y yo veo que hay muchos pastores que no tienen ni para comer. A nivel Latinoamérica, a nivel de Europa, a nivel de África. Y yo veo que hay gente que generaliza. Y siempre enfatizan es en el que tiene el jet. Pero ¿cuántos? ¿Tú tienes jet? No. Yo tengo jet. Date cuenta. Y entonces, ¿por qué este tiene? Ahorita Entonces, tengo que ir a dejar al aeropuerto para que vueles en espíritu. ok, ahora, yo estoy orándole al Señor, dame un jet propio. Y siempre lo digo y la gente se ríe, pero yo le digo, míreme ahora que no lo tengo, hombre, para que cuando lo tenga no me vengan con cuentos. Porque mucha gente te mira lo que tienes ahora, pero nadie ve todo el esfuerzo para llegar a donde estás. Ahora, volviendo un poquito atrás, el tema financiero en la iglesia.
los que critican el tema de prosperidad o santidad financiera, creo que lo critican sin conocer, no tienen conocimiento de lo que Jesús enseñó. Jesús, ¿cómo podría Jesús haber sostenido su ministerio sin finanzas? Porque eran 12 familias. Mm, no tanto las 12 familias, apóstol. Ahí lo que tenés que ver es que eran un equipo que tenía que estar 24/7, 365. Sí, sí. Porque dice que iban de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, lo acompañaban mujeres. O sea, él tenía un equipo aproximadamente de unas 30 gentes. Porque el apóstol Pablo dice, ¿acaso no podemos llevar nosotros también una esposa? Pues Sí. a él lo condenaron porque pedía plata para predicar. No podemos llevar nuestras esposas como los apóstoles llevan sus esposas. Estamos hablando de 24 gentes. Sí. Ahora, Pedro tenía una suegra que se fue a servirle a Jesús. Ya son 25. ¿Más los niños? Más toda la gente que tenía que estar alrededor de él como equipo. Recuerda que él dijo, vayan ustedes 70 y hablen en cada ciudad donde yo voy a estar. Esos que se fueron también tenían familia. Claro. Entonces, ¿quién los mantenía a esos 70? ¿De qué comían? Entonces, hay una manera de decirlo y es, la gente ignora totalmente lo que es la santidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre en la limitación de la información, de lo que nos dice la Biblia con respecto de los milagros financieros de Jesús. Nos dice todo, pero la gente dice, no, pero es que yo quiero que me diga, a ver, él gastaba en desayuno, él gastaba en almuerzo. ¿Qué? ¿Por qué no lo dejó escrito en la Biblia? Hay un versículo que te dice que si escribieran todo lo que él hizo, no caberían los libros en la tierra. Ahora, critican a la iglesia evangélica, pero hay otros grupos que no los critican. Por ejemplo, tú te vas a Utah y tú miras aquellos templos. Estuve en Utah hermosísimos y de allá los- los dueños las de, iglesias de- mormonas. los dueños de Utah son los mormones. Los mormones. Los bancos manejados por mormones, todo es manejado. Yo estuve en Utah y de hecho me pasó una cosa sobrenatural allá horrible. Y ahí me di cuenta del poder que es el dinero. Entonces tú ves los testigos de Jehová, tú ves toda esa gente, tienen grandes extensiones de terreno, hacen grandes templos, hacen grandes inversiones ¿Es en el la Vaticano? televisión. Tiene su propio país. Tienen su propio banco donde son miles de millones que acaban de salir a la luz pública, todas las transacciones que se hacen a través de ese banco. El problema está en que nosotros no hemos entendido, y lo digo con autoridad y respeto con los pastores, la autoridad que Dios nos dio financieramente para bendecir al pueblo y nosotros ser bendecidos y el pueblo ser bendecido, pero no tenemos la doctrina muchas veces. Ahora, el detalle de que la crítica no viene en realidad de la gente de afuera. Es casi la mayoría de la misma gente cristiana. Ajá. O sea, pastores criticando pastores. Sí, sí, sí. A veces me da risa porque me dice, ¿cuánto cobra usted por un seminario? Yo le digo, $20,000. Dice, wow, eso es mucho dinero. Yo le digo, yo no sé si es mucho o es poco, pero eso es lo que yo cobro. Tú me estás preguntando cuánto cobro. Pero sí se los pagan. Le digo, bueno, nunca me los pagan, pero yo quiero que tú entiendas es que... Y muchas veces la traba de ir a predicar a una iglesia es la ofrenda. Sí, ajá. Hay mucha gente que me llama de diferentes partes del mundo. ¿Cómo vendría usted? Le digo, hay dos maneras. Me pagas $20,000, me compras todos los libros, me pagas buen hotel y ya. O yo te regalo los libros, pago mi pasaje y me dejas predicar. Entonces la primera dicen, no, es muy caro, o sea, es demasiado, no hay que vender la palabra. Y la otra, la de gratis, no nos humille tampoco, que nosotros no queremos tampoco que nos regale nada. Entonces, ¿quién los entiende? Entonces la santidad financiera rompe todos esos esquemas. Porque hay que romperlos, o sea. Claro, claro. Yo he escrito más de 12 libros de santidad financiera con respecto de finanzas y escribí un libro que es bastante polémico sobre las primicias son del pastor. Ah. Y yo le digo a la gente, mire, vamos a la Biblia, no vamos a lo que dicen ni siquiera los católicos, ni siquiera los protestantes, vamos a la Biblia. Ahora, vamos a la Biblia y vamos a la experiencia bíblica, porque la experiencia económica nadie la puede refutar. Todos los milagros están registrados, pongámosle Claro. dinero. O sea, están registrados los milagros, no está registrado el dinero. Entonces, cuando vos ves los milagros que Dios hizo, nuestro Padre Celestial, cuando sacó al pueblo de Israel y ves la cantidad en dinero, porque me di la tarea de hacerlo, tú dices, brother, nosotros no conocemos a Dios. Por ejemplo, dice, hizo llover carne como la arena del mar. Y tú dices, ¿carne como la arena del mar? Eso no tiene sentido. Pero cuando vas a la Biblia y ves, es pura santidad financiera, que Dios te revela que fueron más o menos 600,000 hombres, que cada uno recogió 10 montones, cada montón es más o menos
5, 6, 7 o 10 animalitos. Vamos a poner 3 animales, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, para ser bien espirituales. Entonces serían 30 por 600,000, son 18 millones de codornices. Ahora en tu mente vas a decir, estás loco, eso no puede pasar. Pero sí pasa porque está escrito. O si no, entonces, esa es santidad financiera, llevar a la profundidad de la doctrina de lo que Dios quiere con nosotros. Y ya cuando nosotros abrimos las escrituras, o sea, puedes refutar lo que yo digo, pero ¿cómo refutas lo que Dios dijo y quedó plasmado ahí, no? Tú me conoces en los congresos que hemos hecho juntos que por lo general nunca doy un concepto personal, sino que le digo, lea. Sí. Y yo en cada prédica puedo dar 20, 30 versículos y entonces la gente dice, wow, o sea, yo ni siquiera sabía que eso estaba allí. Yo le digo, es que, y es el problema de la prosperidad. La prosperidad te toma un versículo Sí. y te inventa 20,000 cosas. Y te hacen una doctrina. Y te hace una doctrina. La santidad financiera te lleva a la doctrina y tú la lees y tú dices, bueno, sí me sirve o no me sirve. Porque Dios tampoco te va a obligar a creer sus principios. Claro, porque siempre lo he dicho, de que tú escoges el estilo de vida que quieres tener en Dios. O sea, como hijo de Dios. Porque me parece un poco a mí raro, contradictorio, de parte de nosotros los cristianos, que servimos a un Dios que es nuestro Padre, dueño del oro y de la plata, dueño de la tierra, del universo, creador. Todo es excelente en Dios, pero nosotros nos resistimos a creer vivir en esa excelencia y en esa abundancia que el Padre creó para sus hijos. Yo digo la verdad, mira, si Cristo viniera ahora, ¿verdad? Que fuera el tiempo señalado para venir ahora, quienes lo crucificaríamos seríamos nosotros, las iglesias cristianas. Porque él comenzaría a decir, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Tienen hambre? Sí, vamos a hacer 2 barcas de pescado y vamos a hundir las barcas llenas de pescado. Comenzaríamos, pura prosperidad, mire, solo le interesa. Lo siguen porque hace el milagro de los pescados, si no, nadie lo siguiera. Y también sería otro problema. Entonces, hoy en día es lo mismo. Y a veces nosotros creemos que Dios no sabe eso. Sí, Dios sabe eso. Por eso es que Él levanta, y lo digo con humildad, que levanta en cada generación profetas, como Malaquías, como Ageo, que fueron levantados solo para hablar el tema financiero. Sí, ¿verdad? Malaquías no te habla de otra cosa sino el tema financiero. Sí. A cuadrar otra vez a la gente a la santidad con las finanzas. Tú ves a Ageo, viene a cuadrar las finanzas de la iglesia. Dice, no, es que la casa está sola, la casa está sin nada, la casa está vacía, la casa está desordenada. Si ustedes viven bien, hombre, vamos, arreglen la casa, que allí en la casa es donde yo dije que los vendría a buscar y los bendeciría. Y los insta a que vuelvan otra vez a hacerlo. Hoy en día, ¿cuántas iglesias necesitan finanzas? Que de hecho, Oscar, yo me he dado cuenta de algo en estos años de servirle a mi Señor y de viajar en diferentes lugares. Me he dado cuenta que la gente que se congrega en una iglesia, que se preocupan por construir una bonita iglesia con todas las instalaciones, que invierten en la iglesia del Señor, son la gente más próspera. Es una ley. Te hablo, por ejemplo, de la iglesia de acá, de Monte Sinaí. La gente que ha sido más generosa en temas de la iglesia, es decir, vamos a construir esto, vamos a levantar esto, vamos a edificar esto, es la gente más próspera. Hoy por hoy en Monte Sinaí, la gente que sembró cuando construimos esto es la gente más próspera. Y curiosamente que la gente que criticó cuando yo comencé a enseñar, están mal económicamente. Están tronados. Es sencillo, mira. Dios dice, yo no les voy a pedir nada que ustedes no tengan. De hecho, nos dice, ustedes no tienen nada. Sí. Nosotros somos los que decimos que tenemos. Sí, porque todo es de Él. ¿Verdad? Ahora, mira esto. En todos los ejemplos bíblicos, si tú vas a ver, cuando se fue a hacer el tabernáculo, ellos no tenían dinero. Fue Dios el que les dio el oro para hacer el tabernáculo. Pero ¿cuándo lo hicieron? Cuando recibieron el oro y después de que salieron con el oro. De lo recibido de tu mano. De lo recibido de tu mano. Cuando van a hacer el templo, Dios prospera a toda la gente que está en ruina, porque David viene arruinado. David no es rey que nació rico, no. Dios comenzó a bendecirlo. Y las ideas que Dios le dio a David las promulgó, y eso después vino y trajo una cantidad de bendición para ellos. Con Jesús es igual. Yo no veo en ningún solo versículo de la Biblia, en el ministerio de Cristo, la pobreza. Fíjate que yo, vuelvo a decirte, he visto los dos extremos, ¿no? Entonces he ido a lugares en donde todo está mal hecho. Micrófonos amarrados con hule, malas bocinas, sillas rotas, todo sucio. Y veo la gente que va a esa iglesia
los veo casi en la misma situación, o sea, también. Yo a la gente le digo, mira, y esto lo puedo aplicar a toda la gente en su hogar. La mayoría de latinoamericanos tenemos un cuarto que le llamamos el cuarto de San Alejo, que es donde meten todo lo que no sirve. O sea, guardémoslo aquí que para algo sirve. Se partió este brazo aquí, va. No, vamos a guardar lo que algún día se solda o algún día pasa un milagro. No sé en qué piensa la gente, pero Sí. siempre hay alguien guardando algo. San Alejo, le digo yo, aleja la bendición, le digo. Porque todo lo que es pobreza y ruina no viene de Dios. Mira, yo no guardo comida. Porque Dios le fastidia a la gente que guarda comida. Y un día me dijo una hermana, no, pero y entonces todo lo que se queda, tíralo. Oh, usted no puede enseñar eso, hermano. Tanta gente aguantando hambre. Le dije, en el jardín del Edén todo se botaba y nadie aguantaba hambre. Un palo de mango te da 500 mangos. Adán se come 5, Eva se come 5 y el resto que se lo recogían los ángeles. Hasta el día de hoy se bota. Nuestra mentalidad, por no tener la doctrina financiera, es que no hay. Ya. ¿Por qué la gente se vuelve loca cuando llega a esta nación? Yo amo América porque me abrió los ojos a ver cómo era el jardín del Edén. Donde tú dices aquí, tomas una botella de agua y te tomas lo necesario y las otras las tiran. Claro, pero también hay, en nuestros países son tan ricos, literalmente tan ricos, pero no se dan cuenta de la riqueza que tienen. Todo se produce para acá. Todo, entonces nosotros en Estados Unidos, nosotros, por ejemplo, casi nadie, excepto la Florida, pero de ahí, aparte de la Florida, nadie tiene un árbol de mangos en su patio. De los 49 estados, nadie tiene un árbol de cocos o de mangos. No lo necesitan porque tienen el dinero. Ya, pero lo que te quiero decir es de que todo viene de Latinoamérica, entonces todos pagamos acá $4, $3 por un mango, mientras en Latinoamérica, literalmente de México hasta, me imagino, la Argentina, todo el mundo tiene árboles de coco, árboles de mangos. Te digo por qué pasa. Porque nuestros gobiernos no son gobernados como estos gobiernos americanos. Exacto. Porque si tuviéramos los principios bíblicos, la doctrina de la santidad financiera, nosotros seríamos potencia en Sudamérica. Te voy a hablar de mi caso de Colombia. Tenemos 2 mares, la más grande hidrografía de Sudamérica. Tenemos la más grande zona de aire que es la Amazonía. Tenemos oro, esmeraldas, Sí. carbón, níquel, platino. Nosotros somos remillonarios. Pero como no hay un concepto claro de lo que es la santidad financiera, lo que es administración pública, la corrupción es alarmante al 100%, en todo lo roban, entonces no hay manera. Imagínate donde se aplicaran los principios bíblicos y que cada persona en su departamento aplicara, cada alcalde, cada gobernador, cada senador, aplicara la Biblia y dijera, vamos a ser honestos. Yo te puedo colocar un ejemplo de lo que está pasando ahorita en Latinoamérica y es en El Salvador. Sí. Este hombre es un hombre que es cristiano, independiente de lo que la gente diga, que la religión. No es cuestión de religión, administración pública. Y mira que en 3 años, literalmente. Él ha hecho lo que no hemos hecho nosotros en 500. Sí, en 3 años le cambió la cara a un país que era el más violento de Latinoamérica o del mundo. Ahora, cuando vas y miras a alguien que no administra y que no tiene los conceptos claros de diezmar, ofrendar, dar primicias, cumplir los votos, ves países como Cuba, países como Nicaragua que están arruinados. Bueno, países como Venezuela que Venezuela, que es una potencia mundial con todo el petróleo debajo del mundo y está arruinada. cada venezolano tenía $1 millón debajo de sus pies y no se daba cuenta. Ahora, cuando yo digo esto de santidad financiera, porque he predicado en todas estas naciones, la gente dice, eso es lo que falta. Doctrina. Fíjate que, por ejemplo, si nos hubiesen enseñado, ya sea la iglesia evangélica o católica, a diezmar, a ofrendar, a dar primicias, a pagar votos, los principios bíblicos. Literalmente, nuestros países estuvieran muy bien, nuestra gente no migrara, pero no nos enseñaron eso. Entonces violamos los principios bíblicos. Yo estaba en una iglesia americana, estadounidense aquí, entonces mientras esperaba al pastor, vi que llegaban unas personas y pagaban con tarjeta. Estaba una persona ahí en recepción. No tienen problema. Y entonces yo le dije al pastor, ¿aquí venden algo? Me dijo, no. Y le dije, pero yo veo que mucha gente, bastantes, vienen a pagar. Son los que no se congregaron ayer por cuestiones de trabajo, vienen a dejar sus diezmos. ¿En serio? Le dije, sí, me dice, aquí, el lunes es normal, me dice. Me quedé
O sea, literalmente, o sea, no conozco a una iglesia hispana primero que haga eso. Porque no nos enseñaron, no, nos ocultaron una verdad. Porque nosotros, lastimosamente, vuelvo y te reitero, si no hay doctrina, hay tradición. Sí. Y la tradición es tan poderosa que te arruina la doctrina. La misma Biblia dice en Marcos capítulo 7, dice, ustedes cambiaron el mandamiento de Dios por guardar, por aferrarse a sus tradiciones. Entonces cambiamos las tradiciones y las colocamos como base. Y la doctrina de Dios la colocamos por fuera. Claro. Ahora, cuando tú miras todo esto, tú ves que hay una falta de esa doctrina en nuestros países, y es que la mayoría de gente la adoctrinan en contra de la economía de la iglesia cristiana, mas no sobre la economía de la iglesia católica. Cierto, ¿verdad? O sea, yo no conozco a ningún católico que critique a un padre porque tenga 3 parroquias o tenga 20 parroquias o tenga 10 carros. No lo conozco. No, e inclusive no critican porque, bueno, la iglesia católica lo cobra todo, hasta los funerales. Te estoy diciendo, ellos no son criticados por nada. Y de hecho son recontra hipermillonarios. Ustedes, los templos de la gente católica en Latinoamérica, en mi caso, yo hablo con autoridad en la ciudad donde yo estoy, hay más de 32 templos, pero megatemplos católicos. Pero no hay ni una sola iglesia que tenga un megatemplo. Porque el día que lo construyan recibirá Hemos tenido críticas, las que quieras, porque nos metemos en la cárcel, vamos a la calle, vamos a los hospitales, ya nos están atacando porque, o sea, ¿por qué hacen todo esto? Lo que te digo, una iglesia que va teniendo poder bajo esa doctrina va a hacer lo que América hace. Ahora, nos vendieron la idea de que los misioneros que llegaron, ellos nunca hablaron de dinero. Y eso fue uno de los grandes pecados de América sobre Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cada misionero de aquí iba con $5,000. No, y solo mandaba cartitas, mira, estoy evangelizando. Yo me recuerdo de conocer. Y la cantidad de ropa y de todo que le enviaban. Conocí a un misionero chileno casado con una americana que él era el intérprete del misionero americano. Entonces el misionero americano se movió y evangelizó Chile, Argentina, Ecuador, fundó muchas iglesias. Este misionero americano y el intérprete de él, este chileno, se casa con la hija. Y entonces nos contaba que el hombre se pasaba acostado en una hamaca escribiendo una carta y le decía a las iglesias acá, bueno, esta semana se convirtieron tantos y tantos, y solamente eran cartas porque antes no había ni correos electrónicos ni nada, no había evidencia, ¿no? Entonces los americanos les mandaban que el misionero pasaba más durmiendo y pasaba más en otras cosas que haciendo la obra misionera. Y ese es el problema, ¿va? Eso fue lo que te digo. Cuando hay doctrina de la santidad financiera, esa misma doctrina te llena de temor. ¿Por qué? Yo le digo a la gente, mire, si la gente conociera lo que realmente dice Dios con respecto de cada parte de la Biblia en lo financiero, es peor que la ARS, hermano. Tendrías que andar derechito con Dios. Porque hay castigos ejemplares allí de muerte, de ruina, de escasez, de miseria. Pero como nadie lo predica, pues nadie tiene temor. Claro, por otro lado también, profeta, yo he escuchado pastores hablar obviamente en contra de los que enseñamos finanzas, pero ellos básicamente también recogen diezmos y ofrendas. Yo he tenido muchísimos encuentros con hombres. Entonces, es como, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Hipocresía? No, yo digo que la Biblia dice que para estos tiempos, porque lo estamos viendo en estos tiempos, dice claramente el Señor Jesucristo por boca del apóstol Pablo, apostatarán de la fe oyendo doctrinas de demonios. Y para poder apostatar yo tengo que conocer una doctrina. Entonces muchos pastores que conocen del diezmo, pero que saben que atacan el diezmo y que esto les va a ir en contra de que la gente le llegue a la iglesia, no lo enseñan. Entonces se amparan en decir, aquí nosotros no pedimos nada de eso, aquel que quiera voluntariamente puede venir y dar una ofrenda. Suena bonito, pero es una herejía. ¿Por qué? Porque es decir, y lo hacen porque no conocen la doctrina de la santidad financiera, como decir, bueno, el que quiera adulterar ahora aquí, adultere, pero no tanto, ¿va? O sea, si va a adulterar, hágalo pues cada 6 meses, pero no sé. Y tranquilo, aquí nosotros no hablamos en contra del adulterio. Aquí todo el mundo tranquilo, usted si tiene, eso sí, no se deje ver, pero de resto todo bien. Es lo mismo, es una doctrina, el adulterio es pecado, punto. Nos lo enseñaron hasta la saciedad como doctrina. Lo tengo claro, lo tengo y me da temor. Hay un castigo, lo hemos visto en gente que se separa, bueno, en fin.
Pero la santidad financiera nadie la tiene como una doctrina que Dios puede matar, que Dios te puede arruinar. No, Dios es amor, Dios es misericordia, estamos en el tiempo de la gracia. Es igual, entonces yo porque estoy adúltero puedo seguir adulterando y adulterando y adulterando y estoy en la gracia. Eso es mentira. Pero también yo considero que de parte de algunos líderes hablar mal con respecto al tema financiero o al tema de diezmos y ofrenda, que en primer lugar no fue idea de hombre, sino que fue un principio que Dios estableció. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Y no porque Dios necesite plata, Él es el dueño de todo. Él puede tomar cuanto quiera porque todo Y es nadie de le Él. puede decir nada. Y nadie le puede decir nada. El barro no le puede decir al alfarero qué haces. Pero para mí es un poco dañino que un pastor que ya económicamente está bien porque tiene una iglesia grande, voy a ponerme mi caso. Montesinos es una iglesia próspera, una iglesia que ha crecido, una iglesia que es estable económicamente. Ok, como te decía ayer, yo puedo pasar sin recoger diezmos y ofrendas 5 o 6 años Y la gente ya sabe. y como no tenemos deuda tanto los empleados como nuestros gastos y utilidades, todo estaría pagado por 5 o 6 años. Ok, vengo yo y me paro el domingo y digo, no, en esta iglesia nosotros no recogemos diezmos y ofrendas porque pues no lo necesitamos. Bien, válido hasta ahí. Pero ese mensaje lo tomaría alguien que se congregue en otra iglesia y que está levantando apenas. Exacto, y comenzaría a atacar a su pastor, y ese pastor tal vez está levantando apenas su ministerio. Entonces yo considero que es irresponsabilidad de aquellos pastores decir esto porque ellos, entre comillas, no tienen esa necesidad, entre comillas. De hecho, eso pasó con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Verdad? Pedro nunca habla de finanzas y Dios le lleva a que hable de finanzas. No lo hace. Tú no ves al apóstol Pedro hablando nada de lo que el apóstol Pablo habla. El apóstol Pablo es el que centra toda la doctrina y dice, mire señores, en 1 Corintios 9 dice, contra los que me acusan. Ya. Esto no es de ahora. Sí, es viejo. Contra sí. los que me acusan, esta es mi defensa. Sí. ¿No podemos nosotros tener nuestra esposa? ¿De qué lo estaban acusando? De que tenía esposa, que había que mantenerle la esposa. O sea, te mantenemos a ti, apóstol, pero a tu esposa trabaja o ella verá qué va a hacer. Y comienza la gran defensa y establece toda la santidad financiera. Ahora, los otros apóstoles, ¿quién habló de finanzas? No. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Porque la revelación de la gracia saca del corazón, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo visita el corazón del Padre, trae toda esa doctrina que ya está revelada desde el cielo, porque el diezmo, la ofrenda, la primicia y los votos no está revelado en la ley. Eso es una mentira que nos vendieron a nosotros los cristianos evangélicos, pentecostales. A la gente dice, no, eso es del Antiguo Testamento. No, disculpa. Es desde el corazón de Dios que viene esto. Ahora, ¿por qué Dios colocó diezmo, ofrenda, primicia y voto y nunca se lo dijo a Adán? Que porque yo sepa, Dios nunca le dijo a Adán, diezmarás o si no, estás fregado. Nunca se lo dijo. Nunca. No le escribió Biblia a Adán y a Eva. Ya. O sea, hay gente que me dice, pastor, ¿para quién es la Biblia? Le digo, para el diablo. Y se escandaliza, para el diablo, pastor, no es para nosotros. Le digo yo, si tú necesitaras Biblia, te enterrarían con Biblia y te fueras con Biblia para el cielo. No conozco el primero que se lleve una Biblia para el cielo, le digo. Allá está escrita esa palabra. Permanece para siempre escrita tu palabra en los cielos, dice el Salmo 119, 89. Dios la trae, la revela. Mira, las primicias y las ofrendas se las revela a Abel y Caín. Ni siquiera ha nacido Moisés. El voto se lo revela a Jacob, casi 400 años antes de Moisés. El diezmo se lo revela también antes de Moisés. Pero es que Abraham solamente dio una sola vez el diezmo. No, él dio el diezmo y recibió la revelación. Sí. Tú lo lees en Hebreos 7, donde le dice, se le apareció y le explicó qué era lo que iba a pasar, que iba a salir de sus lomos la tribu de Leví, y entonces es toda una doctrina donde la predicamos. Sí. La gente ignora estas verdades. Entonces que el diezmo es de la ley, que las primicias no son del pastor, que porque se ignora la doctrina. Yo hago una pregunta, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie sabe dónde queda. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero cuando uno dice, ok, ¿estás aburrido aquí? Sí, pastor, es apagar arriendo, luz, agua. Ok, voy a orar por ti para que Dios te mate. No, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿cuál es tu problema? Si aquí estás mal y en el cielo hay de todo, ¿por qué no quieres ir al cielo? ¿Por qué no te morís tranquilo? Claro. Porque no está la doctrina. El apóstol Pablo dice, yo fui al tercer cielo, bro. Ahora, yo creo que también, y el diablo le ha funcionado, pero muy bien atacar el tema
financiero en las iglesias le ha funcionado. Le funciona porque nosotros mismos nos atacamos. Sí, claro, por eso. Por eso funciona más. Exacto, porque la crítica no es externa, sino que es interna. Y entonces le ha funcionado porque literalmente lo que hablamos al principio paraliza el avance de la iglesia. No se pueden hacer eventos evangelísticos para transformar vidas. Tú te puedes imaginar cuánto le ahorra la iglesia al Estado. En cuestiones de salud nada más saca cuenta. Ya. Han colapsado todas. Es más, ahorita en el COVID colapsó toda la salud mundial. Sí, ¿Quiénes fueron los menos perjudicados? los cristianos. Bueno, eso lo pueden decir las estadísticas, Sí, está demostrado. Sí, sí, Ahora, una ciudad donde la droga avanza sí. y no hay iglesias que frenen eso, es un caos. ¿Qué frena ahorita todo este caos y esta anarquía global? La iglesia. Que si los países fueran más religiosos, podríamos hablarle, cristianos, fueran menos violentos. No, que utilizáramos los principios. Date cuenta que nosotros, hasta mira, yo tengo 60 años y yo creo que hasta la generación nuestra hubieron principios morales y contención moral. O sea, yo no tuve sexo, sino ya cuando ya estaba adulto. Hoy en día tienen sexo desde los 8 años. No tienen ningún problema. Y entonces la gente dice, no, es normal, lo que pasa es que el tiempo ha ido avanzando, hemos tenido que ser más open, nuestra mentalidad tiene que cambiar. No, espera. La niñez es niñez, la juventud es juventud, la Ayer vejez es hablábamos vejez. justamente eso, que los niños hay que dejarlos a los niños. Entonces, hoy no, hoy se está normalizando todo. ¿Cuál es el problema cuando comienzas tú a hablar de santidad financiera o hacer que la iglesia tenga el poder del dinero? Que tú comienzas a tener el poder para expandirte, para extenderte. Jesús lo dijo, vayan a todas las naciones. Yo hubiera estado ahí, me escandalizo con él. ¿Y el dinero, brother? No existían aviones, no existían barcos gigantes para venir hasta acá. Y él salió con esa campeonada. Vayan a todas las naciones hasta el último rincón de la tierra. A mí nadie me puede refutar eso. Para eso se necesitaban finanzas. Ahí está. Sí. Yo le doy gloria a Dios, soy un amante de los medios. De hecho, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestras páginas de Facebook. Yo soy un apasionado de los medios. ¿Por qué? Porque le doy gloria a Dios, porque muchos, y Dios es testigo que lloré porque iba a las televisoras nacionales a pedir un espacio y te valía un montonón de plata. Sí. ¿Y usted qué hace? No soy pastor. No, aquí no tenemos espacio para eso. Hoy en las redes yo le digo a la gente, mire, yo soy un apasionado, yo estoy 24 horas y me toca estar en las redes porque es, entre comillas, gratis, pero estamos alcanzando a millones. Estos podcasts, todo esto que hacemos son millones. Uno no sabe Dios a quién va a usar. Para ir cerrando, Oscar, este maravilloso tema, que la verdad que podríamos pasar aquí horas hablando de un tema tan importante, porque sí es importante. Así como hablamos de bautismos, santidad, todos los tópicos. Hablar de finanzas en la iglesia es sumamente importante. Yo en lo particular, desde que el Señor comenzó a mostrarme, porque literalmente yo no tuve un mentor, no recibí de nadie, excepto directamente del Señor, y fui el primero en Atlanta en enseñar sobre finanzas, sobre primicias, sobre pactos, sobre ofrenda. Ofrenda de diezmos, pues obviamente toda iglesia hablaba, pero fuimos la primera iglesia en enseñarle el principio de la primicia y yo he visto la bendición. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un pastor para no transicionar, sino entender este tema? Yo escribí 2 libros que se llaman El Manual del Dar. Okay. Yo le digo a los pastores, mira, lo primero que tú tienes que entender es que un niño espiritual es eso, un niño. Y un niño espiritual tienes que darle una dieta espiritual. Ahora, el problema con nosotros es que nos dieron la dieta de los ángeles, que tampoco nos toca mucho, y nos dieron toda la comida, pero de la salvación y el cielo. No nos dijeron que había que pagar renta, que había que pagar luz, agua, casarnos y que todo eso hay que tener dinero para sostenernos. Sí. Entonces, cuando tú eres niño espiritual, si a ti desde niño te dan principios y fundamentos, tú vas a crecer sano. Espiritualmente hablando, de finanzas es igual. Yo
a toda la gente que llega a mi iglesia, la siento y le digo, mira, esto es el panorama general de la iglesia, ¿verdad? Pero así como hay ese tópico de la salvación, de la sanidad, de la adoración, de la alabanza, también está el financiero. Debes aprender el equilibrio. Y lo único es que tenemos que aprender a derribar nuestra estructura mental como pastores. Hay pastores donde me dicen, mire, yo no quiero que usted me predique de prosperidad ni de finanzas. Le digo, no, déjame, yo te hablo de santidad. Y cuando ven que yo enfoco la santidad y hablo de santidad en cuanto a la economía, dicen, wow, yo nunca lo hubiera visto así. Digo, tú no lo vas a ver así jamás si no rompes la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición, ¿cuál es dentro del daño a la iglesia? No le hable a la gente de plata que se le va. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Esa es una mentira del infierno. Que de hecho alguien que se vaya porque... Es mentira, nadie se va por eso. Porque entonces, ¿por qué no se van de los casinos? Y allá se pierde más plata que en una iglesia. Sí. Al contrario, entre más perdés, más querés estar en el casino. Yo no conozco a ninguno que pierda en el casino que diga, yo me voy y no vuelvo. No, voy a ver qué pasa. Y es más, Satanás llama, creo que es ludopatía, que es una adicción a jugar. La gente no se va de la iglesia porque le hablen de dinero, se va de la iglesia porque no funciona lo que uno dice. Sí. Y no funciona porque uno no les enseña estos principios. No, y además alguien que se va de una iglesia porque se le pida para su propia iglesia, o sea, es decir, tengo un lugar donde, en el caso de Monte Sinaí, aquí puede venir a orar las 24 horas si quiere, puede venir a encerrarse en cualquier lugar a tener intimidad con el Señor. Además viene con su familia. Se le puede dar una ayuda. Sí, vienen con su familia, se les da ayuda, se les ayuda en muchas áreas. Monte Sinaí reparte miles de dólares al año ayudando hacia afuera y adentro también de Estados Unidos. Pero aparte de eso, tenés unas bonitas instalaciones donde tenés de todo. Dime una cosa. Una buena área de niños, o sea, un buen audio, buenas sillas, buen ambiente. Lo que te reitero, si nosotros descubrimos que es un poder el dinero y que ese poder es el que nos gobierna en muchas áreas, en muchísimas áreas. El gobierno se mueve por el poder del dinero. Las guerras se mueven por el poder del dinero. La vida cristiana se mueve por el poder del dinero. ¿Por qué? Jesús nunca dijo, aguantemos hambre y ya. Tienen hambre, cada uno para su casa. Y vengan mañana otra vez. Y cada uno para su casa. No, 3 días dice, tengo compasión de ellos. ¿Qué hago? Y les dio de comer. Él no había podido hacer ese milagro. No tiene sentido hacer un milagro de comida con gente que ha estado contigo 3 días. Ya. Yeah. Es más, él después le dice, ustedes me siguen porque les di de comer, hombre. Es como una contradicción. No, no es contradicción. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que hay un fundamento que hay que colocar y seguir en ese fundamento creciendo. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, tú ves que el Señor Jesucristo habla de la razón principal de ello y dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo escribí un libro que se llama La avaricia, tú me escuchaste predicar mucho sobre eso. Que de hecho nadie lo había escuchado. Nadie lo predica. Yo escribí ese libro, lo vamos a sacar y yo le digo a la gente, mire, si un pastor es avaro, su iglesia va a sufrir de avaricia. Por eso yo le digo a la gente hoy en día, no me lleves a predicar a tu pastorado, a tu iglesia, llévame a hablar a tu liderazgo y a ti como pastor, aprendamos juntos. ¿Por qué? Porque si tú logras que se derribe la tradición en el pastor, si el pastor tiene 1000, son 1000 que va a cambiar. Pero yo puedo ir a una iglesia y hablarle a 1000 y cambiarle la mentalidad a los 1000. Pero si él no cambia. Pero me voy y al año vienen ellos y dicen, no, nos fuimos de la iglesia. ¿Qué pasó? No, es que nuestro pastor no la captó. Sí. Y él sigue en esa tacañería, no quiere invertir en evangelismo, no quiere invertir en cárcel, no quiere invertir en calle, no quiere invertir en esto de medios. Y nosotros, que prefieren a veces tener el dinero guardado en el banco y no invertir en el y entonces la gente, mira, se va no porque le falte dinero, sino que el empresario dice, es que yo doy mi diezmo, pero mira, yo no veo nada. Yo fui desafiado por mi sastre, es un vietnamita, y él me comentó cómo construyeron una iglesia católica. Él es católico, está como a unas 4 millas de acá, un templo hermosísimo, hermosísimo. Lo construyeron, hermano, de adentro es un hermoso templo, lo que tú decías. Y ellos, por cultura también, diezman, ofrendan, pero él me dijo lo siguiente. Nosotros, me dijo, consagramos un día, cuando nos metimos al proyecto de edificar el templo, consagramos un día de trabajo al mes. Toda la feligresía, la congregación. Imagínate si son miles de personas. Y construyeron eso sin deuda. No, y es un bueno, enorme. Pero no te cuento, yo no sé si tú has leído la historia de cómo nacieron en Las Vegas.
Las Vegas nacen de un brother que dice, hay que hacer un casino. Y la gente le dice, ¿dónde lo quieres hacer? Le dice, en un desierto. Estás loco, le dice. ¿Quién va a ir hasta por allá? No, pero es que yo voy a construir es una ciudad. Va a tener su agua, su luz, va a tener todo y la gente va a venir aquí con el dinero. La gente quiere gastar dinero. Mira la que la tenía clara, que no la tiene clara ningún pastor. Y el brother se echó todo el mundo encima, enemigos, consiguió inversionistas. Dime una cosa, ¿cuándo se ha apagado la luz de Las Vegas? Hay cientos de templos abandonados en Estados Unidos. Sí. Porque no hay para apagar luz. Sí. Y lo digo con dolor, pero lo digo con autoridad. Las Vegas son 24/7. Tienen sus propias plantas de producción de luz. ¿Cuándo esa ciudad descansa? No duermen. All right. ¿Cuándo dejan de llevar dinero? Y no ni con un diezmo de $10, no menosprecio los $10. Supuestamente se cierran 1,900 templos al año en Estados Unidos. Ok, ¿y Las Vegas cuántas veces crece? Ya está Atlantic City, que también es otro que está en Miami. Yo digo la verdad, si eso no nos hace pensar y se invierten millones de dólares en prostitución, hablaba con una persona que tenía acceso al conocimiento de lo que se gasta en pornografía en una cámara. Y me decía, la cámara que compraron costó $200,000. Casi me da un infarto, bro. Y va, ¿cuántos pastores, me incluyo a veces, luchando por una camarita de $20,000? No, 20,000 te bota. Eso es algo que... Y este brother me dice, no, eso. Estoy predicando en Nueva York y me dice un muchacho, pastor, eso es verdad, mire, yo soy electricista. Le acaban de meter, no me acuerdo cómo se llama la discoteca, $100,000 en meros bombillos, pastor. Y yo me quedé así. Estoy predicando en Puerto Rico. El que hace, ¿cómo le llaman esto acá? Las carpetas. Le hizo la de Bill Gates. La casa de Bill Gates. Y llegó la esposa brava que porque no era la número 1 en la lista del Forbes. Y Bill, dice él que lo escuchó, me lo contó. Y me dice, ¿y este brother qué hizo? Sacó una chequera y dio $30 millones con tal de que la señora sea número 1. Man. Yo digo, wow, padre, esa es la razón. Y yo estuve en Las Vegas. No me avergüenza decirlo. Vi la excelencia que manejan en cada casino. Yo estuve ahí en una conferencia de radio cuando teníamos la radio, sí, la verdad que yo estuve en el Caesar. Y tú entras al Caesar Palace. Es algo de locos. Es una locura. Y de hecho, la gente se ríe cuando yo digo esto, pero la verdad, allí hay un baño que parece una iglesia prácticamente, porque son 20 baños extraordinariamente hermosos para hombres y 20 baños para mujeres. ¿Y nuestras iglesias? Sí. Un baño pequeño donde tenemos que estar esperando allí que no haya ninguna emergencia porque estamos en problemas. Pero es lo que decíamos, cuando se construye un templo grande, los mismos cristianos se levantan hablando mal. Lo critican. Porque, sí. Mira, yo tengo en la iglesia una zona para los niños y todo eso, y la gente comienza, pero es que, o sea, en la iglesia católica no hay nada de esto, pastor. Yo le digo, a mí no me interesa si lo tienen o no lo tienen. Yo voy a la comunidad de mi pueblo. Claro, y no lo tienen porque no quieren, no porque no puedan, porque recursos tienen. Por la tradición, esa tradición loca de pobreza, esa mentira del infierno de que la pobreza es divina, esa mentira del infierno. Eso es lo que quiero culminar con esto. Al diablo le funcionó tanto meter la pobreza en las iglesias que la aceptamos incluso como algo que nos pone más espirituales. Es decir, entre más pelado, más espiritual. Y nos vendieron la idea de un Jesús muy necesitado. No, el problema es que nadie conoce. Yo le digo a la gente, mire, hay 3 Cristos, ¿verdad? Hay 3 Cristos según la historia humana. ¿Cuál es? El Cristo que vendieron de Palestina, que no está en la Biblia, porque hay muchas cosas que no son bíblicas. El Cristo de Hollywood y el Cristo católico. Entonces tú ves que en Palestina la gente dice, Cristo era un profeta, punto. O sea, ellos no creen en Jesús como Dios ni como nada. La Iglesia Católica nos vendió un Jesús que está arruinado al 100, pobre a más no poder. Y el Cristo de Hollywood le tomó esa doctrina palestina y esa doctrina católica y nos vendió
el Jesús de Nazaret. Y todo el mundo cree que aquel hombre que sale hablando ahí como muriéndose. Todo moribundo, todo demacrado, demacrado todo flacuchento. y sin plata, y sígueme, y wow. Olvídate, cuando voy a la Biblia yo no encuentro eso. De hecho, otro de los libros que escribí que es bien polémico, se llama Un multimillonario llamado Jesús. El ministerio de Jesús era un hombre que resucitaba muertos, devolvía la vista a los ciegos, Sí. a los sordos, pero no mentiras. No es que está sano y ya. Sí, no. No. Era realidad. Milagros tangibles. Tanto que el rey Herodes, que era la potencia de autoridad en la época, dijo, quiero conocer a este brother y quiero verlo hacer señales delante de mí. Los reyes le tenían respeto a Jesús, las autoridades le tenían respeto a Jesús por las señales y los milagros. ¿Ese brother podía estar pobre? No, imposible. De hecho, recuerda que la Biblia dice que las mujeres de sus bienes le servían y eran mujeres influyentes. La mujer de Pilato le servía. Sí. Había sí. muchas mujeres influyentes que le daban dinero. A Pablo, muchas mujeres influyentes le daban dinero. José de Arimatea, que era un hombre rico, dice la Biblia, era un hombre rico y discípulo en secreto del Señor. Inclusive Nicodemo, que fue el que llevó también. Era rico. Era rico y llevó para. Saqueo, era rico. Saqueo, Ahora, sí. cuando tú ves toda esta clase de información, que eso es lo que yo te digo de la santidad financiera, tú destruyes esa información maligna de que la pobreza es divina. Yo le digo a la gente, si Dios hubiera querido que yo sea pobre, sencillo, me pone a vivir en Marte. ¿Qué hay en Marte? Hasta los estudios, hasta el día de hoy. Entonces, Oscar, yo quiero es que te traiga las tierras para que sufran. Te vamos a meter en Marte. Pero es que nunca hemos entendido también que nunca nosotros podemos asociar a Dios con la pobreza, porque la tierra el Señor la dejó llena de recursos, para que la tierra tiene todos los recursos para que cada persona viva una muy buena vida. El punto es que obviamente aquí si nosotros vamos a buscar un responsable en la pobreza del mundo hoy, tenemos que, obviamente el diablo sí es cierto, pero literalmente ha sido la mala administración que nosotros le hemos dado a los recursos naturales que el Señor nos dejó, y también que esos recursos naturales se los hemos dejado en mano de los políticos, que lo único que han hecho es enriquecerse ellos y vendernos todavía espejitos y regalarnos peines, y nosotros les hemos comprado esa idea. Mira, por ejemplo, cuando alguien me habla de que hay una escasez de agua en los países, yo le digo, eso es una falacia, porque lo que más hay en el mundo es agua. 75% de nuestro globo es agua y 25% tierra. Tenemos más agua que tierra, pero el tema es de que los gobiernos monopolizan todo y nos venden una pobreza que nosotros la vamos aceptando, y esa idea la traemos a la iglesia. Y da igual la iglesia en vez de ser diferente. Exactamente, la traemos a la iglesia, y romper con eso es a veces tan complicado porque la gente se aferra a las enseñanzas de sus abuelitos, de sus antepasados. La tradición. Y literalmente la gente comienza a prosperar económicamente cuando rompe con las estructuras mentales que traen desde la niñez. Porque en la escuela también nos prepararon para vivir en pobreza. Nosotros nos peleamos como pastores, y te lo digo peleamos porque llevo 25 años predicando en contra de la pobreza, y los más acérrimos enemigos de mi predicación ni siquiera son los sacerdotes, son los pastores. Yo he tenido estas clases de conversaciones con muchísimos pastores y me dicen, no, yo no creo. Le digo, mira, te voy a resumir en 2 palabras que es la prosperidad divina. 1, Dios es creador. Que se acabó el agua, te crea agua. Que se acabó la comida, te crea la comida. Va, punto. No hay discusión de que Dios no es creador. Si me decís que Dios no es creador, ya estás en una herejía. Sí. Va. 2, Dios te hizo pensando en su imagen y semejanza. Por eso ni el diablo ni ningún ser creado en la tierra tiene los privilegios que tenemos de nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos tener este privilegio de informar la sabiduría de Dios. Yo no veo a ningún otro ser creado, ni el diablo tiene ese poder. Somos nosotros los que le permitimos al diablo tomar un micrófono y a través de nuestra boca enseñar herejías. Pero el diablo no tiene ningún poder. ¿O tú has visto algún podcast con 2 ángeles, 2 demonios hablando en contra de Dios? No, 2 pastores, 2 evangelistas, 2 apóstoles, lo que sea, pero nosotros le prestamos la boca al diablo. Ahora, si Dios es creador y Él tiene el dominio sobre toda la riqueza
que puede también crearla, esmeraldas, oro, lo que sea. Sí. Dime dónde queda la doctrina de la pobreza. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que si le dan a ese proceso que lleva El Salvador 20 años, si le dan a ese proceso 20 años, en 20 años El Salvador se va a convertir en la Dubái de Y Latinoamérica. tienen que cerrar las fronteras. Definitivamente. Pero es ahí donde tú ves que vienen y comienzan a atacar a alguien que lo está haciendo bien. ¿Quiénes lo están atacando? Lo atacan todos aquellos Los que no quieren que que haya están cambio. haciendo las cosas mal. Por otro lado también, y aquí no es cuestión de que nosotros queramos hablar mal en contra de la Iglesia Católica ni de los católicos, eso no es el tema. Sin embargo, también la Iglesia Católica es responsable de la pobreza de la gente. ¿Por qué razón? Porque le enseñó los principios equivocados, la limosna. Le enseñó los principios equivocados. ¿Por qué? Porque literalmente Ellos lo hicieron. le dieron la religión como un recurso para acercarse a Dios, pero a un Dios inventado, no al Dios en realidad. Mira, te pongo un ejemplo y perdón, te suspendo allí. Yo estoy predicando en una radio en Antioquia, en Medellín, y me llama una directora, una monja, que tiene bajo su cargo como unas 250 monjas. Oh, wow. Y me dice, hola profeta, no le digas a nadie que yo te llamé. Soy tu admiradora, me dice. Y aquí estamos escuchándote todos. Y ella me envía por mail todo lo que es, por ella lo conocí, todo lo que es el pacto de pobreza que ellos firman. Impresionante. Y me explicó de la ala. Y yo dije, wow, ¿puedo decir tu nombre? Y me dice, no, porque me metes en un problema. Solamente dime que soy una admiradora tuya y que tengo esto, pero no digas ni dónde queda, ni nada, ni te voy a decir dónde queda el templo. Ni te pido el favor de no hacerlo. Entonces yo digo, hay un voto de pobreza que te enseñaron en la Iglesia Católica, pero que ese voto de pobreza se filtró a través de la cultura que le vendieron a nuestros padres. Sí. Es que la hermanita se vaya porque ella no necesita plata ni nada y es un voto de pobreza. Permítame, yo tengo una pregunta. ¿Quién mantiene a las hermanas? Porque que yo sepa, por más pobres que quieran ser, desayunan, Sí. almuerzan, Sí. comen y se visten. Sí. ¿De dónde sale todo ese dinero? De las ayudas de la gente rica que dicen, nosotros vamos a aportar, pero ustedes sigan manteniéndonos en ese estatus a la gente, Sí. para que haya un gobierno que monopoliza todo desde acá, detrás de cortinas, pero toda la gente sigue igual de pobre. Bueno, la verdad que algunos buenos padres y buenas monjitas vivían en pobreza, pero los cardenales tampoco vivían en pobreza en el Vaticano junto con el Papa. Yo hice la cuenta de lo que el Vaticano tiene en oro. Es una exageración. Voy a sacar un libro de ellos. Es una exageración. Me dice la gente, va a estar buscando muchos problemas. Le digo, no, la gente ya lo sabe. Oye, mire, desde que se inventaron estos animalitos, Sí. nosotros no tenemos nada oculto. Hoy en día tú no puedes decir que tú eres evangelista y que jalas 20,000. No, mándame un video y mándame de una vez. Sí, dame evidencias. Y dame los datos y dame direcciones y teléfonos. ¿Cuántos seguidores tienes? No, Ahí se da cuenta. tengo 30,000 seguidores. Va, dame la página. Y ahí te das Tenés cuenta. dos, la señora y tú, nada, no tenés nada. Y yo creo que todo esto es doctrinal, porque date cuenta que si nosotros nos damos cuenta, son 500 años en Latinoamérica que nos doctrinaron con la pobreza. Sí. Ahora, cuando yo dije que iba a hablar de santidad financiera hace 25 años, uno de los apóstoles amigos de la época me dijo, no te digo que no lo hagas, no te digo que no lo hagas, pero brother, estás luchando contra 500 años de tradición. Le digo, no, más, 2024 años hasta el día de hoy, le digo, porque a Jesús todavía no le creen. Que hay cristianos que no creen en la economía que Jesús dejó escrita. Hay cristianos que dicen, no, yo nací pobre, muero pobre porque yo quiero ir al cielo, punto, pastor, no me hable Mira, de eso. tanto es así que, bueno, tú vienes de Colombia, pero los que vivimos aquí, yo recibo gente acá que vienen, traen tan impregnada la enseñanza, la doctrina de pobreza de sus padres, Les da del miedo la gobierno, riqueza. de la iglesia, que vienen al país más próspero en realidad más rico del mundo, más próspero del mundo, el país de la abundancia, el país de las oportunidades, y sin embargo ellos, o algunos de ellos, ni siquiera han pagado el viaje, ni siquiera le han pagado las deudas que adquirieron por llegar acá. Aún todavía siguen 10 años viviendo en el mismo apartamento, aún todavía no se compran el carro que quieren. Y uno dice, pero oye, brother, si vivís en el país donde fabrican los coches, fabrican los carros, ¿por qué no te lo has comprado? Es cuestión de mentalidad. Mira, yo después de muchos congresos, le doy la gloria al Señor, he caminado casi la mayoría de estados de los Estados Unidos, y cuando terminamos los congresos, la gente llorando me dicen, brother, wow, yo llevo 30 años aquí. Sí. No sé hablar inglés,
No tengo ni una bicicleta, brother. Soy esclavo del trabajo. ¿Y por qué nadie nos dijo esto en la iglesia? Sí. Y tristemente he tenido que reconocer, porque ni los mismos pastores tienen la doctrina. Porque no la enseñan ni siquiera en ningún seminario. Nadie habla, solo hablan de mayordomía. No hay un instituto bíblico No que lo te hay, y de hecho enseñe, queremos montar que te nosotros. dé- que te dé Sí, que te dé una clase sobre prosperidad, sobre santidad estoy financiera. sobre No hay. eso de montar en ¿cómo se dice? Un colegio de diplomados de santidad financiera a nivel online, porque veo que muchos pastores dicen, en mi institución, vamos a la tradición, no aceptan que se hable de ese tema. Y muchos me dicen, te vamos a invitar, pero no toques la palabra dinero. Ok, le digo. Y comienzo a hablarles de santidad. Pero es que tampoco podemos nosotros refutar lo que la Biblia, que en lo que la Biblia está escrito. O sea, Pero la tradición... nos guste o no nos guste, está ahí en la palabra. Está ahí en la palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Ok, perfecto. Ahora, ¿a quién le dieron esa? Sí, le dijeron a un hombre generoso, a un hombre. Era un sí, empresario era un que empresario. pagaba la renta de la Sí, iglesia de sí. Pablo, pagaba la No renta. se le dijeron a un tacaño. No. Este hombre, yo se lo doy con bíblica, si quiere. Romanos 16:23 dice, te saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Sí. Juan le dice, mira, estoy admirado de que tú andes en la verdad y que tú le das a todos los evangelistas que llevan el mensaje del evangelio. Tú eres el encargado de pagarles. Te bendigo por eso. Y Dios te manda a decir a ti, Gallo, amado Gallo, que Él, Dios, Ya que Dios te diga, ¿va? Que se tome el tiempo para que Dios Dios se te tome lo el mande a tiempo, decir. que Dios se tome el tiempo para mandarte un correo electrónico. O sea, imagínate que ahorita Carrea me caerá un mensaje de texto. Mira, Eli, soy Dios. Soy Dios. Y te digo, quiero que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Yo digo que este brother brincaba. Y mucha gente dice, wow, esa es la primera promesa que queremos. Lo mismo la de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo. Espere, eso no es para todo el mundo. Eso es para la gente. Pablo lo aclara y dice, solo ustedes participaron en razón de dar y recibir. Es que ese es el asunto y con esto cerramos. La gente quiere prosperar, la gente quiere que Dios lo enriquezca, pero la gente no quiere dar. Y no existe otro camino para prosperar que dar. Ahora no existe otro camino. No porque sé. yo puedo tener el conocimiento, pero si nunca doy. No, es que mira, hay una ley que te la puedo demostrar al no natural, sentido común. Sí. Nada, ni tú ni yo siquiera, nacimos sin dar. Mamá tuvo que dar un óvulo. Sí. Papá tuvo que dar un espermatozoide. Sí. Si no, no hay niño. Sí. Punto. Es una ley de Dios. ¿Por qué es esa ley? Es la única ley que Satanás jamás puede violar. Satanás puede frenar lo que quiera y enredar la cabeza del que quiera. Pero en la medida que tú haces lo que Dios dijo del dar, bueno, sí, tú le echas semilla a la tierra. Mira, aquí sí, yo en este momento, en este piso, yo he hecho una semilla, eso no funciona, porque hay una ley. ¿Qué dice la ley? Que toda semilla debe caer a la tierra, morir, y ahí está el milagro. Es Dios el que la resucita y va a dar muchísimo fruto. Entonces, Satanás no puede frenar esa ley. Es la única ley que Satanás no puede frenar, la ley del dar. ¿Por qué? Porque en la medida que tú das, Dios está comprometido a hacer el milagro que sea. Yo siempre he dicho que no existe alguien que dé, que no reciba. No puede ser. Es imposible. No puede ser. Es una ley establecida por Dios. El camino es dar. Y entonces nosotros miramos que hoy el enemigo trabaja en el corazón y en la mente de la persona para que no prospere, para que no dé. Alguien dijo la vez pasada que por muy amolado que estés, creo que fue el expresidente Mojica del Paraguay, dijo, por muy amolado que estés, siempre tienes algo para compartir. Mira, Dios dice, un vaso con agua, y retomando lo que tú dijiste hace rato, el 70% de la tierra es agua. Y Dios te dice, si das un vaso con agua, y yo digo, wow, el 70% de la tierra es agua, y hay gente que no quiere dar un vaso con agua, porque dice que no tiene. Oscar, ha sido un privilegio tenerte en Atlanta. A ver si vienes más seguido, porque pasaron 4 años para que vinieras. Bueno, somos supervivientes del COVID. Estamos aquí para servir. Apóstol, gracias por la invitación. De verdad, todo el equipo de comunicaciones de Monte Sinaí. Y de verdad, un privilegio haber estado contigo en estas enseñanzas. Y esperamos que en un futuro podamos hacer a nivel de Atlanta. Y quiero hacerle la invitación a un congreso, pero solo a pastores y líderes. Sería muy bueno hacer aquí un evento solo para pastores y líderes
Sería extraordinario. Te voy a tomar la palabra vamos a sentarnos y vamos, porque yo soy un apasionado, yo soy testimonio de que Dios prospera, soy un inmigrante más. Y yo a los 3 años de estar aquí en Estados Unidos, Oscar, yo tenía mi propio negocio que me generaba mucho dinero. Yo vine a la iglesia con dinero, no vine a la iglesia a hacer dinero. Yo vine siendo empresario también. Sí, igual, y tuve que vender una empresa para servirle a la iglesia. Yo me recuerdo, yo ganaba, estoy hablando de hace 22 años, 23 años, yo ganaba $20,000, $18,000 al mes y me comenzaron pagando $1,200 al mes. O sea, no vine por plata a la iglesia porque literalmente la iglesia me pagaba mucho menos de lo que la empresa me generaba, pero mi pasión es esta, servirle al Señor. Así que no se pierdan el siguiente podcast acá con el Pastor Ali, ¿ok? Bye bye.